Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Gracias a Dios ya nos enlazamos. Gracias a Dios están llegando los hermanos. Nos gozamos y bienvenidos los hermanos que están enlazados por internet. Gracias a Dios por ese interés que pone en sus corazones de enlazarse para escuchar la enseñanza de esta noche. Vamos a orar, hermanos, y les pediría si oramos por unas peticiones que tengo aquí. Son prácticamente las mismas del domingo. Pedirle a Dios que siga manifestando su gracia en todas estas peticiones, pero también pues darle gracias a Dios porque hablé hace rato con nuestro hermano Gerardo y había una situación ahí complicada de que le querían quitar su brazo por un tumor, pero resulta que su especialista, su oncólogo, dijo que no, que tiene que tratarse y hay forma de tratarse para hacer retroceder ese tumor. Entonces pues le damos gracias a Dios de que pues no va a pasar eso, pero sobre todo le damos gracias a Dios de que nuestro hermano Gerardo está confiado en el Señor. Claro que este tipo de noticias a cualquiera le sacude, pero gloria a Dios, nuestro hermano le van a hacer tratamiento y su oncólogo está confiado y obviamente que Dios disponga eso, de que no sea necesario que pues esta situación que le querían hacer con su brazo. Gracias a Dios por eso y pues vamos a orar, también vamos a orar por Laurita Jaramillo. Tiene esta situación de COVID, ya tiene 6 días y probablemente nuestra hermana nos está viendo porque platicaba con Laila y dice que ni siquiera concentrarse puede de lo severo que está pasando con esta enfermedad, pero gracias a Dios está dentro de todo lo que le está pasando estable y pues vamos a darle gracias a Dios por eso y fortaleza para Laura, para Elizabeth Rodríguez, por la mamá de Hilary, que no sabemos cómo sigue, pero seguimos pidiendo por su salvación, por Betty, nuestra hermana Betty, que estamos confiados de que ya ha salido de esta situación por la gracia del Señor, por José Antonio Mendoza y por nuestro hermano Gerardo. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos por este tiempo que nos permites de estudio, pero conocemos tu abundante gracia, Señor, y aprovechando, Señor, ese camino maravilloso que ha abierto nuestro Señor Jesucristo de comunión contigo, entramos confiados al trono de gracia, Señor, sabiendo que no somos desechados, sino que somos aceptados como hijos, Señor. También entendiendo, Señor, que todas nuestras peticiones, Señor, conforme a tu voluntad, no serán desechadas, sino que tú las escucharás y suplirás conforme a tu voluntad, conforme a tus riquezas en gloria, conforme a tu propósito, Señor, cada una de nuestras peticiones. Por eso, Señor, queremos pedirte por Laura Jaramillo, Señor, para que tú la sigas fortaleciendo. Señor, te pedimos que sigas trabajando en su corazón, en su carácter, Señor. Gracias porque es tu hija amada, Señor. Gracias porque ella tiene fortaleza espiritual, pero también te pedimos fortaleza física, Señor, para que salga adelante de esta enfermedad tan severa. Gracias, Señor, porque su oxigenación, porque todo eso que es sumamente importante está bien, pero no deja de ser muy complicado, Señor, el padecimiento, Señor, y los síntomas de esta enfermedad. Por eso te pedimos que le des fortaleza espiritual sobre todo, y también, Señor, que tú extiendas tu mano, Señor, para que le des esa providencia de salud que tienes, Señor, para tus hijos conforme a tu propósito. Te pedimos también por Elizabeth Rodríguez, Señor, por ella. Te pedimos fortaleza espiritual también, Señor, y que siga adelante conforme a tu propósito, Señor. Oramos también por la mamá de Hilary, principalmente por salvación. Te pedimos que tú le des fortaleza a esta mujer, Señor, para que pueda conocer, Señor, tu voluntad, tu palabra, tu evangelio y pueda ella ir arrepentida a tus pies, Señor, reconociendo sus pecados y reconociendo que el único que puede salvarla, Señor, eres tú. Te damos gracias por la vida de Betty, Señor, nuestra amada hermana. Te damos gracias porque la has fortalecido en medio de esta enfermedad tan compleja. Señor, te damos gracias y te pedimos que pronto, en el tiempo prudente, Señor, ella pueda estar integrándose de nuevo a las actividades de la iglesia. Oramos también por José Antonio, Señor, para que sigas perfeccionando tu propósito en él, por José Antonio Mendoza. Fortalécelo, Señor. Te pedimos fortaleza espiritual principalmente. Te pedimos, Señor, que tú sigas guiando su vida, Señor. Oramos y te damos gracias por la vida de nuestro hermano Gerardo.
Gracias, Señor, porque tú estás obrando, Señor, y hay esperanza de que su brazo, Señor, Él lo conserve. Te pedimos, Señor, sobre todo que siga conservando esa paz y ese gozo que sobrepasa todo entendimiento, Señor, a través de de esta tribulación tan fuerte, de esta enfermedad tan severa, Señor. Pero gracias porque ha sido Él un testimonio en medio de nosotros y ha sido un testimonio entre sus médicos de que no entienden, Señor, cómo es posible que Él siga adelante, Señor, a pesar de tanta adversidad. Pero es tu mano, Señor, es tu poder, es tu fuerza, es tu voluntad. Y te pedimos, Señor, que sobre todo, Señor, más allá de salud, que te pedimos por eso, pero te pedimos, Señor, que Gerardo siga brillando como un hijo tuyo, Señor, dando testimonio de un hombre de Dios en medio de una tribulación tan fuerte como esta. Te pedimos, Señor, también por su familia, por su esposa. Te pedimos, Señor, que los sigas fortaleciendo para que sigan adelante, Señor, para gloria y honra tuya. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este tiempo de estudio, Señor, de esta epístola hermosa de Primera de Juan. Te pedimos, Dios, que sigas guiando nuestros corazones para poder entender tu palabra, pero sobre todo aplicarla para gloria y honra tuya. En el nombre de Cristo pedimos todo esto, en tu nombre y para tu gloria. Amén. Gracias, hermanos, gracias. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 29 es lo que hemos estado estudiando. Les pido si vamos ahí y vamos ya a avanzar un poquito más hacia adelante, después de los versículos 27, 28, 29, para entender el propósito del autor, pero principalmente el propósito del Espíritu Santo para su iglesia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, esta palabra la vamos a encontrar otra vez repetida más adelante, en el mismo contexto, como una especie de portalibros. El apóstol Juan empieza con la expresión hijitos, tecnos, la palabra en el griego, y más adelante otra vez la repite, pero ya para cerrar, como una exhortación. Lo vamos a ver, si Dios nos lo permite, más adelante. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y como hemos estudiado, hermanos, esta palabra permanecido, más allá de una ubicación geográfica, está hablando de una ubicación espiritual. Si hubieran sido realmente cristianos, si hubieran sido realmente de Dios, si hubieran realmente sido personas que tuvieran la unción del Santo, si realmente hubieran sido salvos, si realmente hubieran caminado en luz, si realmente hubieran amado la verdad, si realmente hubieran sido genuinamente hijos de Dios, hubieran permanecido con nosotros. Entonces, esa expresión permanecido, que hemos encontrado tanta esa palabra permanecido, permanecido, permanecido en esta sección de la epístola, pues más allá de hablar de una ubicación geográfica, está hablando de una ubicación espiritual. Si hubieran sido realmente hijos de Dios, si hubieran sido realmente personas que caminaran en luz, entonces hubieran permanecido con nosotros. Obviamente esa ubicación espiritual hace que el verdadero creyente tenga una ubicación terrenal dentro de la iglesia local, dentro de la iglesia de Cristo. El que está realmente ubicado espiritualmente en salvación en el cuerpo de Cristo, realmente permanece también geográficamente dentro de la iglesia. Pero también entendemos que no solamente permanece dentro de la iglesia, comulga con los hermanos, comulga con la iglesia, sino comulga también con la verdad. Permanece en la verdad. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Cómo nos daremos cuenta que realmente no eran verdaderamente creyentes? El apóstol Juan está diciendo muy fácil, se fueron, simple y sencillamente se fueron, y no se escandalicen por eso, es normal
que se vayan, e incluso es bueno que se vayan. Es bueno que se vayan. Sería mejor que fueran salvos. Obviamente nosotros tenemos que orar incluso por ese tipo de personas. Porque, hermanos, hasta que el Señor regrese, Dios no ha desechado a nadie. Solamente están desechados los demonios, solamente está desechado Satanás, solamente están desechados los que ya no murieron sin Cristo, pero de ahí en fuera, hermanos, tenemos que confiar que Dios sigue salvando aún al más cruento y salvaje y apóstata de los pecadores, ¿no? El Señor sigue salvando. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, esa es la gran diferencia. Ustedes tienen el Espíritu Santo y conocéis todas las cosas por medio del verdadero, del Espíritu de verdad, el Maestro de la verdad, y el Maestro de la verdad es el Espíritu Santo. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, no les estoy escribiendo como si ignoraseis la verdad, porque esa verdad ya la conocieron a través de la unción del Santo, a través del Espíritu Santo, y obviamente en el contexto podemos entender que conoce la verdad a través de las enseñanzas del apóstol Juan, de los apóstoles y de esos verdaderos hombres que han predicado la verdad, llenos del Espíritu Santo, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces ustedes conocen la verdad y por medio de la verdad ustedes van a identificar la mentira. Porque mucho de lo que está hablando en este contexto es una advertencia contra las falsas doctrinas a la iglesia, a esos hijitos espirituales que encontramos en el versículo 18. Versículo 22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ya lo hemos visto, una de las más grandes herejías que se ha propagado en la iglesia desde que se fundó es la negación de que Jesucristo es Dios. El pensamiento gnóstico tenía una gran desgracia en su pensamiento, un pensamiento griego que se impregnó en la iglesia del primer siglo, donde decían que lo espiritual no tenía nada que ver con la carne. La carne era mala y lo espiritual era bueno, el espíritu era bueno. Y cuando viene la realidad doctrinal de que Jesucristo verdaderamente vino en carne, o sea, Dios, que es espíritu, vino en carne, decían, no, es que no puede ser. Entonces, si es Dios, es bueno. Y si se hace carne, es malo. O sea, estaban diciendo un Jesucristo malo. Tu Jesús es malo. ¿Por qué? Porque estás diciendo que es carne. Dices que es humano, entonces es malo, porque la implicación normal del pensamiento gnóstico es todo lo humano es malo. Y obviamente, hermanos, la carne no redimida es mala. Pero ellos tenían esa situación, no concebían, no podían alcanzar en su cabeza el pensamiento de que Dios se hizo carne. No podían alcanzarlo y llegaron a decir la peor barbaridad de decir, ¿sabes qué? Entonces una cosa es Dios, otra cosa es el hombre. Jesucristo no puede ser Dios hombre. Ese era el pensamiento. Y eso era una gran mentira, porque va totalmente en contra de la realidad de quién es Cristo. Como se los he dicho, y creo que es algo muy digno de pensar, si Jesús no hubiera sido Jesucristo, Dios hecho hombre, ¿quién murió en la cruz por nosotros? ¿No? ¿Quién murió? Entendamos eso, o sea, es una situación compleja. Si realmente Jesucristo no es quien dijo ser, entonces nuestra salvación no sirve de nada. No somos salvos, hermanos. Pero sin embargo confiamos en la obra de Jesucristo, confiamos que Dios se hizo carne, que Jesús murió en la cruz por nosotros y que el Señor lo resucitó al tercer día. Él venció a la muerte, Él venció al pecado y a la muerte. Lo hemos hablado, los hermanos que tengan alguna duda pues pueden ver los videos anteriores y ahí pueden enriquecer un poquito más lo que yo estoy diciendo. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo. Este es anticristo, mejor dicho, anticristo. El que niega al Padre y al Hijo, el que está haciendo esa división es un anticristo totalmente. Va en contra de Cristo, quiere suplantar a Cristo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Esa es la relación. No puedes dividirlos. No puedes decir yo creo en Jesús
pero no creo en Dios, eso es imposible. Y lo más cotidiano es decir que la gente cree en Dios, pero no cree en Jesús. Si no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, dice ahí, permanezca en vosotros. Lo que habéis oído desde el principio. Y eso que creo que ahí podría dar un poquito más de énfasis. Si ustedes van a la epístola de Judas, Judas tiene un solo capítulo, pero si van al versículo 3, lo que habéis oído desde el principio. ¿Qué es lo que habéis oído desde el principio? Podemos entenderlo un poquito más con la epístola de Judas en el versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Fe una vez dada a los santos. Recuerden una cosa, cuando encontremos la palabra fe en la Biblia, y principalmente en el Nuevo Testamento, puede implicar varias cosas. Una, fe de salvación, fe que cree para salvación. Pero aquí esta fe no es para salvación porque esta epístola está escrita para gente que ya es salva. Entonces la palabra fe implica otra cosa. Esta palabra fe implica doctrina, cuerpo doctrinal, sana doctrina. Eso es lo que está diciendo. Y fíjense cuántas veces se les dio la sana doctrina a este pueblo, a esta iglesia. Ahí lo dice, ¿cuántas veces? ¿4? ¿5? ¿6 veces? Una, porque ¿cuántos evangelios hay? ¿Cuántos Cristos hay? ¿Cuántos dioses hay? ¿Y cuántos evangelios hay? ¿Y qué fe tenemos? Una sola. Y dice, sobre esa sola fe que se les ha dado, contiendan ardientemente, defiéndanla. Luego hay hermanos que juzgan mucho a por ejemplo, juzgan mucho a John MacArthur porque es un hombre que contiende por la fe, o sea, defiende la fe y tiene una cantidad de problemas nada más porque dice la verdad y defiende la verdad, ¿no? Pero si se fijan aquí, hermanos, es una exhortación. A veces lo juzgan a uno de que uno es echapiedras y que quién sabe qué y que nada más estás viendo lo que están haciendo mal los demás. No, es que simple y sencillamente estamos defendiendo, no apedreamos, defendemos. Eso es distinto. Pero fíjense, contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada, que ha sido una vez dada a los santos, una vez, un solo evangelio. Y en ese evangelio, ¿qué tenemos que hacer? Según Primera de Juan, permanecer. En esa fe, en esa doctrina tenemos que permanecer. Lo que habéis oído, si regresan por favor a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. O sea, si realmente son salvos, si realmente son parte de, entonces ustedes podrán defender el evangelio por el cual han sido salvados. Pero si no son creyentes, no van a defenderlo. Dice, también vosotros permanezcáis en el Hijo y en el Padre. Es una realidad. La salvación que Dios nos dio, la doctrina, nos va a hacer que nosotros lleguemos al Hijo y al Padre. Vamos a permanecer porque ahí es un verbo futuro. Vamos a llegar, ¿no? Y lo que estábamos hablando, nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo, la realidad de lo que somos el día de hoy y la esperanza de lo que va a pasar en el futuro. Porque vamos a permanecer en el Padre y en el Hijo. Vamos a permanecer. O sea, en un futuro vamos a permanecer. Ya estamos. Pero la realidad más clara la vamos a ver en un futuro.
Y esta es la promesa que Él nos hizo. Claro, si tú permaneces, si tú fuiste salvo, si tú eres salvo, si tú tienes esperanza de lo que Dios está haciendo en ti, entonces cuenta que Dios te va a dar el galardón, el premio mayor de la existencia del ser humano, del creyente, que es la vida eterna. Aclaro, yo sé que ustedes no piensan que nosotros nos ganamos la salvación. No. La salvación, ¿cómo se nos da? Por gracia. Pero sin embargo o sea, la salvación es por gracia. Es un regalo de Dios. Pero después de ese regalo de Dios vamos a tener un premio. Todos. ¿Cuál es el premio? La vida eterna. Entonces el que permanece puede confiar de que se va a cumplir lo que dice el versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, Él, nuestro Señor, la vida eterna. Os he escrito esto sobre lo que os engañan. O sea, ¿cuál es el propósito de esta sección escrita por el apóstol Juan? ¿Cuál es el propósito? Es una epístola. El propósito de la epístola en esta sección es decirle a la iglesia, tengan cuidado. ¿Con quiénes? Con esos que están predicando engaños, con esos que están diciendo que Jesús no es el Cristo. Dice versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece, otra vez la misma palabra, en vosotros. El Espíritu Santo permanece en ustedes y no tiene necesidad de que nadie os enseñe. Porque tienen el Espíritu Santo, tienen el Espíritu de verdad, tienen el Maestro de la verdad y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Obviamente, lo hemos hablado, Juan no está descartando la posibilidad de que la iglesia sea enseñada por maestros, pero deben de ser maestros enviados por Dios, deben de ser maestros llenos del Espíritu Santo para poder enseñar la realidad de quién es Cristo y la vida piadosa que le agrada a Él. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, ¿por qué? Porque es el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad es el que da testimonio del Hijo, da testimonio correcto de cómo se llama, de quién es Jesucristo. Si un día tú quisieras profundizar más en el conocimiento de quién es Jesús, dile al Espíritu Santo, enséñame, revélame, muéstrame más a Jesucristo. Y si el Espíritu Santo te está guiando, te va a llevar a la Biblia. No te va a llevar al tercer cielo, no te va a llevar a una experiencia mística, te va a llevar a que abras la Biblia y escudriñes y encontrarás, no sé si se han dado cuenta, hermanos, después de tanto tiempo de predicar Mateo, cada vez nos damos cuenta más de la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Es impresionante, hermanos, a través de un evangelio, cuánto uno conoce al Señor. ¿Quién escribió Mateo? Pues Mateo, ¿no? Pero ¿quién inspiró a Mateo? El Espíritu Santo. ¿Y qué está haciendo el Espíritu Santo? Mostrando la deidad, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, mostrando la realeza de nuestro Señor Jesucristo a través de ese evangelio hermoso. Entonces, dice, y es verdad y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced. Fíjense, aquí llegamos a este punto del versículo 27 y como que cierra la idea el apóstol Juan. Otra vez con la misma palabra, permaneced, cierra la idea. Entonces, permaneced, ahí es un verbo, pero ese verbo implica realidad. O sea, lo que está diciendo ahí es una realidad. Si la realidad es de que tú eres un verdadero creyente, ¿qué va a pasar? Permanece. Y esa expresión, hermanos, es estoica. Es párate ahí, avanza ahí. Es prácticamente no te rajes, o sea, permanece en Él. Si es que se están dando todas las demás condiciones que están previamente. Entonces un verdadero creyente permanece fiel, pase lo que pase en la vida. Aunque tenga diversidad de tribulaciones, diversidad de pruebas, como lo hemos visto en Santiago, porque al creyente le pueden pasar pruebas de todos los colores, pero si es un verdadero creyente, va a permanecer fiel. Y como permanece fiel, llegará al premio final de los que permanecen. ¿Cuál es el premio final de los que permanecen?
la vida eterna, ¿no? Ese va a ser el premio final de los que permanecen. Primera de Juan 5, versículo 11, por favor, hermanos. Y este es el testimonio, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. ¿Dónde está la vida eterna? ¿Dónde la encontramos? ¿En quién? En cualquier santo, ¿en quién encontramos la vida eterna? Solamente en quién. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. La única fuente de salvación y la única fuente o el único camino que nos va a permitir llegar a la vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. Y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo, ¿cuál es la implicación? El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? La vida eterna. El que tiene al Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. Porque pues la vida, pues ¿cuál vida? Pues cualquiera tiene vida, un impío tiene vida. Por ahí dice que parecen, ¿cómo se llaman? Pescados de la viga, ¿no? Bien muertos, pero con los ojos bien abiertos, ¿no? Muertos espirituales, ¿no? Como dice Efesios 2, mejor me voy a poner bíblico, ¿verdad? En lugar de estar dando estos ejemplos. Muertos espirituales. Cualquiera tiene vida, pero vida eterna solamente lo tiene ¿quién? El que tiene al Hijo. El que está en Cristo. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Punto. ¿Te fijas? ¿Cómo es Juan? A medios tintas, estoy titubeando, no les quiero decir para no lastimarlos. No, punto. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, ¿qué tiene? Nada. No tiene vida eterna. Punto. ¿Te fijas cómo es Juan? Hijitos, 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 pero directo. Ahora sí que como dicen por ahí, no tiene pelos en la lengua, ¿no? O sea, así directa la expresión. Y eso es sumamente importante para el crecimiento espiritual de una persona. Hablarle con la verdad, sin titubeos. El que tiene al Hijo tiene entonces la vida eterna. Esta entonces es nuestra esperanza. Es el seguro premio para el que está en Cristo. Ahora, si una persona está en esa realidad de permanecer, porque si te fijas cómo termina en el versículo 27, si regresas ahí a Primera de Juan capítulo 2, versículo 27, dice, si tú estás en la realidad de permanecer en Él, entonces tienes grandes bendiciones espirituales. Tienes grandes bendiciones espirituales. Tienes esperanza. Tienes el seguro premio del que está en Cristo Jesús. Ahora, una persona que está en esa realidad de permanecer en Cristo, y lo hemos encontrado en distintas expresiones en Primera de Juan, permanecer en Cristo, en luz, andar en verdad, conocer la verdad, perseverar en fidelidad, en la verdadera fe perseverar, en la sana doctrina, porque la verdadera fe es sana doctrina. Entonces, hermanos, esa persona siempre y sencillamente tiene que estar estoica y avanzando en ese camino de luz que Dios le ha dado, con la esperanza de que va a llegar a la vida eterna. Ese va a ser su premio. Entonces podrá tener la seguridad de que su encuentro con el Señor será maravilloso. Vayan al versículo 27. Bueno, estamos ya ahí, creo que están ahí. Déjenme regreso acá nada más. Primera de Juan, versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Ya lo vimos, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Por qué? Porque tienen la unción del Santo, y la misma unción, la presencia del Espíritu Santo les enseñará todas las cosas, y todas las cosas que enseña el Espíritu Santo son verdaderas. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu de verdad y nunca va a mentir, porque es Dios.
Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Como les enseñó el Espíritu Santo, permanezcan ahí, en la fe, en la unidad, en la comunión y en la defensa de la verdadera fe. Ahora, fíjense, me la sé así solito, ¿no? Dije ahora nada más por así, pero es lo que dice en el versículo 28. Y ahora, ¿no? ¿A qué te suena ese y ahora? ¿Qué implica eso, esa expresión? Exacto. Ay, hermano, sí, así es. Como que va a empezar un tema relacionado, pero es como una bisagra, o sea, viene en una intención, pero ahora por medio de esta palabra que en griego es nin, que es un adverbio, ya me estoy poniendo acá bien acá, sí, doctor. Va a haber un cambio de dirección, pero con afirmar una idea contundente en esta sección. Es un matiz. Ahora Juan abre otra sección, va para saltar a otro párrafo. Muchos expertos, si te fijas, hermano, estamos ya cerca del capítulo 3. Muchos dicen que el capítulo 3 tenía que haber empezado ahí en el versículo 28. Porque si recuerda una cosa, no estoy diciendo una herejía. Los capítulos los puso alguien por orden. Las pericopas, pericopa quiere decir división, corte. Eso es la palabra en griego. Pericopa es corte. Entonces el corte lógico era en el ahora, ahí. Pero sin embargo el corte lo meten hasta Mirat en el capítulo 3, versículo 1. Pero realmente el corte tendría que haber sido ahí. Y yo estoy de acuerdo porque cuando ves la idea, no la cortas. Porque ahora, fíjate, hasta uno mismo dice, ahora va a hablar de algo un poco distinto, otro tema. Lo primero que te decía es que con esa palabra de permanecer, está diciendo tú eres una persona que eres salva, pero tienes que permanecer, tienes que continuar en la fe. Pero a partir del capítulo 3 o incluso del versículo 28, ahora va a decir la realidad de un verdadero creyente. Ahora es una afiliación. ¿Por qué permaneces? ¿Por qué continúas en la fe? Porque ya eres afiliado a la familia de Dios. Si tú no eres afiliado a la familia de Dios, tú no puedes continuar. A ver, hermanos, si una persona no es afiliado a la familia de Dios, si no es un verdadero creyente, ¿qué va a pasar con esa persona? ¿Va a permanecer? ¿Qué va a pasar? Lo vimos en los versículos anteriores. Parecían que eran de nosotros, pero no eran afiliados. No eran miembros. No eran cristianos. A partir del versículo 28, hermanos, ahora el apóstol Juan va a hablar de la afiliación. De cómo Dios preserva a sus santos. Y como Dios preserva a sus santos, ellos permanecen, continúan, ellos avanzan y no se rajan. Nunca un verdadero creyente abandona la fe y abandona la comunión. Nunca abandona la iglesia. Un verdadero creyente nunca abandona la fe, la sana doctrina y la comunión con la iglesia. Ahora, versículo 28. Y ahora, hijitos, otra vez la palabra, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que que esta palabra como que parece que es la preferida de Juan, ¿no? Hijitos. Es como decir, ahora presten atención, hijitos. ¿Quiénes son los hijitos? Los tecnos, ¿no? Los niños espirituales, los niños que necesitan adiestramiento, necesitan cuidado. Tienen una inocencia que pueden llevarlos al engaño, son fáciles de engañar, ¿no? Ahora se refiere a los hijitos. Ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Se fijan? Como tú ya eres parte del cuerpo de Cristo, tú no te vas a alejar avergonzado cuando el Señor venga. Tú vas a tener confianza de acercarte a Él.
vamos a tener esa confianza. Si te fijas ahora, está hablando de una permanencia. Si tú realmente has permanecido, es la evidencia de que tú realmente eres cristiano. Y cuando llegue el momento del advenimiento del Señor, cuando Él te traslade de esta tierra a la gloria, a la vida eterna, no te vas a alejar avergonzado, sino te vas a acercar confiado al Señor y Él no te va a desechar. Es lo que está diciendo el apóstol Juan. Entonces, esta expresión habla de membresía, de ser miembro, de ser parte, de estar afiliado al cuerpo de Cristo, de ser realmente creyente. Ve el versículo 29. Y sabéis que Él es justo. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, aquí encontramos esta expresión muy común en Juan, hijitos, esa expresión paternal, más que nada pastoral del apóstol Juan hacia la iglesia. Sí, mi hermano, con gusto. Sí, o sea, recuerden una cosa, cuando tú leas la Biblia, ve las palabras, pero también ve la carga emotiva de las palabras. ¿A qué te suena hijitos? Emotivamente. La palabra en griego es teknion. Teknion es la pronunciación correcta. Teknion. Y eso quiere decir niño dependiente, o sea, un niño que depende de quién, de su padre, del cuidado paternal. Ajá. Él no está diciendo, son mis hijitos. Él está diciendo, ustedes son hijos de un padre que los cuida. Él no se está poniendo como el padre de la iglesia. Recuerden una cosa, lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo: a nadie llames padre, solamente a quién, a Dios. A nadie llames padre. Eso lo sabía perfectamente Juan, no está diciendo yo soy su padre espiritual, no. De repente si hay expresiones y podemos entender y no estamos pecando de decirle a una persona, es que usted fue mi padre espiritual. Ajá, ¿no? Pero si ya lo dices con adoración, con ya te le inclinas y casi lo pones como Dios, entonces ahí es donde Jesucristo está prohibiendo esa expresión. Pero sí la carga emotiva, hijitos, ¿a qué te suena? Ternura, ¿no? Una ternura del apóstol hacia la iglesia, hijitos, reconociendo que esos niños dependen de quién, del Padre. Les está diciendo, no se olviden, ustedes son hijos de Dios, pero estos hijos son débiles. De repente nos encontramos con cristianos, dicen, somos todos poderosos, no, nada nos detiene. Soy la princesa de Jesucristo, yo soy el varón de Dios, somos guerreros de Jesucristo, rompemos cadenas, así que puras babosadas. Hijitos, ¿qué eres tú? Un niño débil que necesita el cuidado de su padre. Y de repente esos superpoderosos les pasa cada cosa y se les fractura toda su estructura de superhéroe espiritual para darse cuenta que separados de Dios, nada podemos hacer. Permaneced. Entonces, ahora Juan habla de que estos niños deben de permanecer. Meno, la palabra que está repetida, meno, permaneced, meno en el griego. Y esta palabra meno es morar, mantenerse, morar en, mantenerse en. Parece que esta palabra, meno, es la palabra favorita en el capítulo 1 y 2 y todavía en el capítulo 3 del apóstol Juan, ¿sí o no? Hijitos y meno. Tecnión y meno parece que son las palabras favoritas, pero ¿qué crees? Esta palabra no era la palabra favorita precisamente de Juan, era la palabra favorita porque era la palabra favorita de nuestro Señor Jesucristo. Permanecer. Y eso se lo dijo a los que eran suyos. Permanecer. Vayan a Juan 15. El apóstol Juan escribiendo el Evangelio, citando las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan 15.
Y ahora yo me voy corrido, no pretendo explicarlo, pero nada más cuenta cuántas veces dice permanecer y no es Juan, es Jesucristo, es nuestro Señor. Y está diciendo lo mismo que está diciendo el apóstol Juan, permanecer. ¿Y se lo está diciendo a quién? A los niños que tenía ahí enfrente, a sus discípulos, a los que creían en él. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Otra vez la misma palabra, ¿no? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si tú no permaneces en mí, eres un inútil. Y déjame decirte quiénes son los inútiles. Romanos 3. Los pecadores que no se han arrepentido delante de Cristo. Esos son los inútiles. Ahora, y el que en mí, el versículo 6, creo que ahí me quedé. Y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. O sea, si no permanecen, ya no están ahí, son echados fuera. Dios los saca. ¿Te das cuenta? ¿Dónde estaba la desconfianza del apóstol Juan al decir, miren, no se preocupen, se fueron? ¿Por qué? Porque no permanecieron. No estamos hablando de una cuestión geográfica, estamos hablando de una cuestión espiritual. No eran cristianos. Y como no eran cristianos, ¿qué esperas? ¿Que se queden aquí? Tarde que temprano se van a ir. ¿Por qué? Porque el mismo Padre los saca. ¿Y para qué? Para llevarlos a juicio. Si permanecéis en mí, sí, otra vez, sí condicional. Lo mismo que está diciendo el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 2, está diciéndolo de la misma forma, o sea, no está inventando nada. Hermanos, ¿te das cuenta que lo que enseñó Juan era lo que se enseñó desde el principio? ¿Y qué fue lo que se enseñó desde el principio? Lo que Jesús dijo. No está inventando nada. No está inventando nada. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en mí. Fíjate, dos cosas. Si ustedes están en mí, si ustedes son salvos y si ustedes valoran mi doctrina, mi palabra, la sana doctrina, la fe por la que tienen que contender, entonces, sí, entonces ustedes son míos. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Otra vez la palabra. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y si se van hasta el versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Te fijas? ¿Quién te eligió? Yo elegí a Dios. Estás mal, o sea, tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Tú no tenías la capacidad, tú eras un inútil espiritual. Éramos eso, éramos muertos. Dios nos eligió a nosotros, esa es su gran gracia. ¿Por qué nos eligió? Pues eso sí, nunca lo entenderemos. Por su amor, por su propósito. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Cuántas veces encontramos la palabra meno? Permanecer.
10, gracias por contarlas. Sí, gracias, hermano. ¿Y cuántas veces las dijo el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 2? Hermanos, ya va más. ¿Te fijas que la palabra no era favorita de Juan? Era la palabra favorita de Cristo y era la realidad. Si tú eres verdaderamente creyente, tú permaneces. Tú permaneces. ¿En qué? ¿En qué permanece un verdadero creyente, hermanos? Dos cosas, acuérdense. Dos cosas. ¿En qué? En Cristo, bueno, agregamos, es correcto, tres cosas. Ajá. En la fe, en la sana doctrina de la realidad de quién es Jesús. Y la otra es permanecer en qué? En la comunión. Pero el que no es de Cristo, permanece en Cristo, pues claro que no. Y no va a permanecer en la comunión y no va a permanecer en la sana doctrina, en la fe. Ahora, creo que con esto, hermanos, podemos entender mucho mejor lo que les decía la semana pasada y lo vamos a estudiar en Mateo 24, 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que permanece, el que persevere, el que esté ahí hasta el fin. No es que, ¿sabes qué? Yo le tengo que echar ganas para llegar al fin. No. Y ser salvo. No. Es que si tú eres salvo, vas a llegar al fin. ¿Y cuál es el fin? La vida eterna. Si tú eres salvo, tú vas a tener vida eterna. En ningún momento lo vas a perder. La salvación no se pierde. La salvación no se pierde. Jesús es un buen pastor. ¿Sí? ¿Cuántas ovejas se les han perdido a Jesús? Yo te pregunto, hermano, según Juan 17. ¿Cuántas se le han perdido a Jesús? Que híjole, se me perdió esta oveja. Yo la había salvado y se me perdió, hombre. ¿Jesús es un buen abogado? ¿Cuántos casos ha perdido? Entonces, ¿la salvación se pierde? El que permanece, llegará. El que permanece, llegará. Hermano, acuérdate una cosa, eso que dice que la salvación se pierde es para meterle miedo a la iglesia, es para manipularla. Es para manipularla. El que sabe realmente que la salvación no se pierde, hermanos, tiene la convicción que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos separará del amor que es en Cristo Jesús. ¿No? Nada nos separará. Vayan a Colosenses 1:21, por favor. Esta idea la tenía muy clara los apóstoles. Incluso el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Colosas y les dice esto. Obviamente, hermanos, fíjense, si tú eres salvo, yo te exhorto a permanecer. Porque encontramos exhortación en Primera de Juan capítulo 2, o sea, exhortación a qué, a permanecer. Si tú eres salvo, pero si tú no eres salvo, yo no te puedo exhortar. Si tú no eres salvo, yo no te puedo exhortar a permanecer en un lugar donde no estás espiritualmente. Pero si tú eres salvo, yo te exhorto. La palabra te exhorta a permanecer. Es como hablaba con unos hermanos ayer, el lunes, acerca de la consejería. ¿No? En la consejería, pues habla a la persona cuál es su problema, se analiza el asunto y si hay pecado, de inmediato se le exhorta a la persona a corregir eso de inmediato. Exhortar a la persona de inmediato. Pero previamente, antes de empezar la consejería, lo primero que se le pregunta a la persona, ¿eres cristiano? ¿O eres cristiana? Y si dice que sí, entonces tienes que permanecer obedeciendo lo que dice aquí. Pero si la persona no es cristiana, ¿yo qué le voy a decir? Ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Si no es cristiano, ¿yo qué le voy a decir? Si no está metido ahí, si no es salvo, ¿cómo va a guardar eso? Imposible. ¿Qué se hace con esa persona? Pues se le predica el evangelio. Se le pide a Dios que lo
lo haga miembro, lo salve, lo meta, lo incluya. Y ya estando ahí, ahora sí, exhortar, exhortación. Y vean la exhortación de Pablo a los colosenses, porque él sabía que eran salvos. Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos, eran en otro tiempo, pero ahora ya no son. Ahora son parte de la iglesia, ahora son salvos. Y como son salvos, los voy a tratar como salvos. Les voy a hablar como salvos. Dice, en otro tiempo extraños y enemigos en vuestras mentes, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Y si en verdad permanecéis, ¿dónde? Fundados. ¿Te fijas lo estoico de la expresión? ¿Permanecéis en dónde? Fundados, fundamento, cimientos. Si realmente son salvos, no los mueve nadie. Si realmente eres salvo, no te mueve nadie. No hay tal cosa, hermanos, de que yo conocí una persona que antes era cristiana. No, eso no existe. Si realmente permanece fundado, de ahí no se mueve. De ahí no se mueve. Fundados y firmes en la fe. ¿Fundados y firmes en qué? En la fe. ¿Firmes en qué? Fe. ¿Esa fe a qué se refiere? En la doctrina, en la palabra. Fundados en la fe. Y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. ¿Cuál es la esperanza? No te muevas de la esperanza del evangelio que habéis oído. ¿Cuál es la esperanza del evangelio? ¿Cuál es tu esperanza? La vida eterna. ¿Te mueves de eso? No. No, es que no existe, que yo no me muevo de eso. Yo tengo la esperanza de la vida eterna. Yo tengo la esperanza de la vida eterna. Si realmente permanecen, están ahí, fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. ¿De quién lo oyeron? De los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Yo soy un predicador de ese mensaje del evangelio, dice el apóstol Pablo. Entonces, si te fijas aquí en esta sección, si te regresas a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28, que te digo, ese 3 tendría que recorrerse un poquito para arriba, ¿no? Porque está hablando ahora de que si realmente tú estás en Cristo, tú tienes esperanza. ¿De qué? De la vida eterna. Si realmente permaneces en Él, ¿no? Permaneces en Él. Obviamente los que no permanecen en Él, pues simple y sencillamente no son de Él. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Entonces los verdaderos creyentes, estos hijitos del versículo 28, perseveran en la fe porque por gracia pertenecen a Dios. Y si es así, el creyente puede estar seguro que su permanencia, su afiliación, su perseverancia está segura. Está segura. Hermana, si tú tienes un hijo verdaderamente cristiano, confía. El Señor hará su perfecta obra en él. Aunque lo veas, que ya sabes, que entran al periodo de, como dicen los proverbios, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Todos, aunque sean cristianos, se van a poner necios, pero si verdaderamente Dios lo ha salvado, considera que su afiliación, su permanencia, su afiliación, su perseverancia está segura, porque no depende, hermanos, de nosotros, depende de Cristo. Mira, el buen pastor te metió al redil y lo que te está diciendo el buen pastor dice, no te salgas. Pero si eres una oveja realmente de él,
escucharás su voz y permanecerás con Él. Nunca te levantará, te brincará las trancas, ¿no? Es que yo era cristiano, es que yo tenía un hijo que era cristiano y ahora no son. Pues es que nunca lo fue. Y ora al Señor para que lo salve realmente. Y si lo salva, ten por seguro que Dios hará su perfecta obra en él. Juan 10, 27. Juan 10, 27. Con gusto. Mis ovejas, ¿ven eso? Oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué? Y me siguen. Y yo les doy ¿qué? Vida eterna. ¿Quién prometió? Tú dices, a ver, Juan, ¿quién fue el que prometió vida eterna? Y esta es la promesa que Él nos dio. ¿Quién lo prometió? Jesucristo. ¿Y a quién se lo prometió? Ajá, a sus ovejas. ¿Y sus ovejas qué hacen? Lo escuchan y lo siguen. ¿Se fijan qué fácil? No cualquiera es cristiano. Aquí la pregunta es si realmente alguien aquí dice que es cristiano o cristiana, pero realmente escucha la voz de su pastor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie, escucha, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, nadie. ¿Cuántas ovejas se le han perdido al pastor? Nadie. O sea, a lo mejor tú te pones punk y te quieres salir, pero si eres de él, no te vas a poder salir. Ni tú vas a poder. Ay, el diablo se la llevó. El lobo se la llevó. No, entiende una cosa, nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Al buen pastor no se le va ninguna. Al abogado que tenemos en el cielo no pierde ningún caso, aunque venga el diablo a decir, ¿sabes qué? Raimundo pecó. Sí, pecó, pero yo lo lavé con mi sangre. Entonces, hermanos, ahora fíjate, todavía si hay duda, versículo 29, mi padre, ¿qué me las dio? ¿De quién eran las ovejas? ¿Te das cuenta que nosotros somos un regalo del Padre al Hijo? O sea, piedad es un regalo del Padre para Jesucristo. Somos un regalo. Su iglesia somos un regalo de Dios a su Hijo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Ajá. Y nadie las puede arrebatar de la mano de quién. Ay, es que Jesús sí se le van. Tranquilo. Jesús es Dios. Y si al Padre no se le van, al Hijo tampoco. Entonces, ¿qué esperanza tenemos los que estamos en el redil de Cristo? La seguridad de la vida eterna. La esperanza de la vida eterna. Si tú, hermano, ¿tendré vida eterna? ¿Dónde estás? ¿En qué crees? ¿Tendré vida eterna? ¿Dónde estás? ¿Y en qué crees? No, es que yo comulgar con la iglesia, no, me caen gordos, mire, la verdad es que yo no me congrego, yo soy un cristiano free, un cristiano llanero solitario, la verdad es de que yo tengo mi concepto de cristianismo, para mí, pues Jesús, pues, era una buena persona. Si tú piensas eso y comulgas así, no tienes vida eterna. ¿Sí te das cuenta qué es lo que está diciendo Juan? ¿Te das cuenta qué importante es creerlo, entender y creer lo que debe ser debido? Ahora yo te pregunto, ¿cuántos que se dicen cristianos
No lo son por lo que creen de Cristo. Ay, es que mi Jesús, mi Jesucito, mi Jesús, mi Chuchito, yo lo amo. No, mi Chuchito siempre me cuida. ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe qué tanto? ¿Qué piensas de Jesús? ¿Quién es Jesús? Ay, mi Chuchito. Y no saben ni de nada, nada más no salen de eso. No estoy diciendo, hermanos, que una persona que tenga esa actitud no sea cristiana. Pero si tiene la unción del Santo, un día el Espíritu Santo le va a dar luz y le va a revelar a Cristo. Si después de 20 años, hermano, 3 años con Jesús y los discípulos empezaron a agarrar el hilo de quién era Él. El apóstol Pablo, 3 años discipulado por el Espíritu Santo, por Cristo a través del Espíritu Santo en Arabia, 3 años para entender la realidad quién era Cristo. Y de repente te encuentras con cristianos que tienen 20 años y les preguntan quién es Jesús y no saben contestar nada. Si tienen la unción del Santo, ellos sabrán todas las cosas, ¿no? Este pasaje, hermanos, es maravilloso, porque habla que al buen pastor no se le pierde ninguna oveja. Y al abogado que tenemos en el cielo, no pierde ningún caso. El que dice que se pierde la salvación, está diciendo que a Jesús se le extravían las ovejas. Y a Jesús es un abogado como de ministerio público que puede que gane o puede que pierda. Esa es una gran blasfemia. El decir que la salvación se pierde es una gran blasfemia. Y tristemente la mayoría de las iglesias cristianas creen que es eso. Y ahora vamos al versículo otra vez. Versículo 28, primera de Juan capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, permanecer. Esa es la realidad, la salvación segura, permaneced en Él. Están en el redil, no se van a ustedes a perder y tienen la garantía dicha por Él de la vida eterna. Entonces, para que cuando se manifieste, porque esa es una realidad, porque va a regresar el Señor Jesucristo, se va a volver a manifestar, va a regresar por segunda vez, ustedes no van a ser avergonzados. Ustedes no van a ser desechados. ¿Por qué? Porque ya están en el redil. Porque dando evidencias de que ustedes están en Cristo. Permanecen en la fe, en la comunión con la iglesia. A pesar de todo lo imperfecto que puede ser la iglesia, permanecen en la iglesia. Entonces ustedes permanecen en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza. Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Avergonzados. Dios nos salva entonces, hermanos, a través de Cristo y nos asegura a través de Él. Nos sella con su Espíritu Santo, somos de Él y de nadie más. ¿De quién eres tú? De mí mismo. ¿No? Ya sabes. Híjole, cómo les gusta a los cristianos tragarse esa de que, pues, tu tiempo, tu espacio, tus cosas. Uno tiene que amarse a sí mismo, ¿no? Autoconfianza, ¿no? Autoestima, autoimagen. ¿Eso? O sea, ¿la oveja de quién es? De Cristo. El que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Tú no eres tu dueño. El dueño soy yo. El dueño de la oveja soy yo. ¿Por qué? Porque yo te salvé y di mi vida por ti. Y di mi vida por ti para un propósito y no tuyo, sino mío. ¿Por qué Dios te eligió? Romanos 9, conforme a su propósito, no conforme a tu propósito. Es vago, hermanos, estarle diciendo al Señor, Señor, cumple mis sueños.
Es que mi sueño es casarme, Señor, por favor cumple. ¿Y qué tal si el sueño del Señor es que no te cases? Porque también dentro del propósito de Dios hay gente que no se casa. Entonces, Dios es el dueño de nuestra vida. Él nos sella a través de su Espíritu, somos de Él y de nadie más. Pero esto no nos exime, hermanos, de esforzarnos en ese camino. O sea, Dios ya nos puso en el camino. Permaneced, o sea, ahí. ¿Ahora qué tengo que hacer? Pues ya, echar la flojera. Descuidar, ser un descuidado. Si ya soy salvo, pues total, si peco, pues como no voy a perder la salvación, lo explica ahí Juan, lo explica el mismo Señor Jesucristo. Si ya estoy dentro del redil y Él no pierde ninguna oveja, pues vamos a darle alegría al cuerpo Macarena, ¿no? O sea, ¿qué tiene de malo tantito, ¿no? No, hermano, la salvación no se pierde, pero la salvación se cuida. La salvación no se pierde, pero la salvación se cuida. Porque tú le vas a tener que dar cuentas al Señor de tu salvación. Un día vas a estar delante de Él en el tribunal de Cristo, no en el trono blanco, porque eso es para los impíos. Vas a estar delante de Jesucristo y ¿qué cuentas le vas a dar? No te vas a alejar avergonzado, no va a haber amargura, pero va a haber unos que van a dar mejores cuentas que otros. Filipenses 3:14. Filipenses 3:14. Pues ya soy salvo, pues entonces ya no me esfuerzo. Ya como si estuviera en la banda de, ¿cómo se llama? Del aeropuerto, ¿no? ¿Sí han visto unas bandas que nada más se para uno y ahí vas? Como si nada. Pues sí, sí vas. ¿Por quién? Por Cristo. Pero ¿sabes qué está diciendo? En la banda también camina. Y no camines para atrás. ¿Por qué? Porque como la banda va para allá, por más que le camines para allá, no vas a regresar a donde estabas. Sino que la banda te va a llevar siempre para allá. Pero si tú te pones necio, vas a perder tiempo. Prosigo. ¿Esto qué quiere decir? Ir en contra de lo que Dios hizo por mí, no, prosigo. Dioco en el griego. Esforzarse por alcanzar algo. ¿Qué está diciendo el apóstol Juan, el apóstol Pablo, que es salvo? Está diciendo, yo soy salvo, sí, pero no soy un salvo flojo, irresponsable. Sé que Dios me ha dado salvación por gracia y que eso nunca lo voy a perder, pero aunque yo tengo salvación por gracia y todo está garantizado por la obra de Cristo y tengo la esperanza de la vida eterna, yo prosigo para allá. Yo me esfuerzo, yo me esfuerzo para alcanzar eso. ¿Qué alcanzar? Prosigo a la meta. Uy, esto se pone bueno, hermanos. A ver. Si han visto las competencias, bueno, hace poco fueron las Olimpiadas, 15 días rapidísimo, ni siquiera nos dio chance de ver nada, ¿verdad, Ramón? O sea, igual Charlie, pues ahí se los trajeron como yoyos a los dos ahí en las televisoras para transmitir 15 días. Pero por lo menos vimos el orden, ¿no? ¿Sales de dónde? Sales de un punto, ¿no? La línea. Pero tienes que llegar a dónde. Ahora, de la línea de partida a la meta, ¿a qué te suena en la vida cristiana? La vida aquí. La vida aquí. Todavía no cruzas la meta, pero tú prosigues a la meta, dice el apóstol. Yo prosigo a la meta. ¿Y cuál es el objetivo de este recorrido? ¿Cuál es el objetivo?
¿Cuál es el único objetivo que tenemos, hermanos, desde que partimos en nuestro nacimiento en Cristo hasta llegar a la meta? Glorificar a Dios. ¿A través de qué? ¿Cómo es eso? Glorificar a Dios. Romanos 8. Parecernos, imitar a Jesucristo. Si tú dices nada más glorificar a Dios, está bien. Si tú dices agradar a Dios, está bien. Si tú dices que tener una vida piadosa, que agrade a Dios y que agrade, hermano, que glorifique a Dios, que dé testimonio de que tenemos a Dios, está bien. Pero el objetivo de esta carrera que tenemos aquí es parecernos a Cristo en esta vida. Prosigo. ¿A qué? A la meta. En lo que yo llego y cruzo a la meta, yo quiero cada día parecerme más a mi Señor. Es que es terminar una carrera, está bien. Tener hijos, está bien. Tener 2 chihuahuas, 4 si quieres, ¿no? Tener un coche, tener esto, está bien. Pero el principal motivo de que Dios te puso en esta carrera, porque eres salvo, es que te parezcas a nuestro Señor Jesucristo. Cada día más. Prosigo a la meta. Semejanza, o sea, meta es semejanza a Cristo en esta tierra. Al premio, ahí hay otro, o sea, te fijas, prosigue, pero primero se pone metas. ¿Cuál es la meta? Lo primero es parecerme a Cristo aquí. Tengo la esperanza de la vida eterna, tengo los ojos, hermano, mira, hasta allá. Pero también voy progresivamente. Voy progresivamente. Al premio. ¿Cuál es el premio? Cuando ya cruzas, ¿qué? ¿Y cuál es el premio para el que cruza la meta? Pero adelante dice el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Hay algo más? ¿Y tú ya te lo saltaste? Vivir semejante a Cristo en esta tierra, lo mejor posible, sinceramente. Pero el premio va a ser que en el cielo vas a reflejar la santidad de Cristo. Ese va a ser tu premio. Tu santidad va a ser perfecta. Ya no va a haber pecado. Ya no va a haber carne. Ya no va a haber tentación. Vas a reflejar a Cristo en plenitud. Ese va a ser el premio. Pero luego dice, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es eso? El supremo llamamiento. Ya. La vida eterna. Será la realización de todo lo que no pudimos alcanzar en la tierra por más que nos esforzamos. O sea, aquí, de veras que esta es la vida del creyente. Se esfuerza siempre para adelante. Y cuando falla, ¿qué tenemos que hacer? Abogado tenemos con el Padre. Y confesamos nuestros pecados. Y nos levantamos, nos sacudimos. ¿Por qué? Porque el Señor nos perdona y nos dice adelante. No eres perfecto, pero llegarás a la meta y tendrás el premio de que ahora serás perfecto. Y como ahora eres perfecto, entra a la eternidad perfecta. ¿Te fijas que un cristiano no es un flojo? ¿Qué estás trabajando para hacer así? ¿Te fijas que de repente nos vamos con cosas que no valen la pena? Y se nos va la vida y nos desgastamos y toda la cosa. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué nos estamos esforzando para alcanzar la meta? Para parecernos a Cristo. Ese es el objetivo. ¿Para qué te hizo el Señor su oveja? Para que tú te parecieras a Él. Para que tú lo imitaras a Él. Dios nos afilió, hermanos, a través de la obra de Cristo. Es por eso que un verdadero creyente puede esforzarse en su salvación.
La salvación, hermanos, no nos la ganamos. La salvación se nos dio por gracia. La salvación no se pierde, pero la salvación se cuida. Y por eso creo que hay un versículo que habla claritito acerca de lo que tiene que hacer un cristiano con su salvación. Esforzarse, cuidarla. Y cuidarlo, hermanos, cuidarlo no es meterlo en una cajita. Cuidarlo es a través de esa obra que Dios hizo, a través de esa vida y esa promesa de vida eterna que Dios te hizo, tú aproveches eso para parecerte más a Jesucristo cada día de tu vida. Ve a Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, qué forma, ¿verdad? ¿Te fijas? ¿Qué amor tenían los apóstoles por la iglesia? Eso es reflejo de salvación. ¿Te fijas, hermano? ¿Te fijas que simple y sencillamente con sus expresiones muestran que son parte de la iglesia? Duda mucho de uno que habla pestes de la iglesia. De repente algo dice Sugel que de repente hay gente que está en la calle, ponen un ejemplo de una persona que está en la calle hablando mal de una iglesia, y mira, esa iglesia está mal, esa iglesia quién sabe qué, esa iglesia quién sabe cuál, esa iglesia quién sabe qué, ¿no? Y empieza ahí, pasa una persona y dice, ¿cuál? Esa que está enfrente y quién sabe qué, esa iglesia, mira, es que son así, una bola de hipócritas, y quién sabe cuál, y quién sabe qué. Y dice así, ¿y usted dónde se congrega? Ahí mismo. Fíjate, este está peor, ya ni su propia iglesia, ¿no? Cuando hables mal de la iglesia, estás hablando mal de ti, si es que eres cristiano. Cuando hables mal de una iglesia, estás hablando mal de ti. Estás hablando mal de la obra que está haciendo Cristo en la iglesia. Pero bueno, eso. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, está diciendo, los admiro porque ustedes se portan bien, aunque no esté yo, ¿no? Sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos. Y esa palabra, hermanos, ocupaos en el griego es katergasome. Katergasome. ¿Qué quiere decir eso? Trabajar sin parar hasta que sea completa una obra en totalidad. Katergasome. ¿Qué está diciendo? ¿Cuándo se consumará la obra? Mañana. ¿Cuándo cruzarás la meta? Mañana. Pues a menos que te mueras, gloria a Dios. Si te mueres mañana, gloria a Dios. Si eres creyente. Si no eres creyente, pobre de ti. Katergasome. Ocupaos, trabajad sin parar hasta que se complete en totalidad. ¿Qué? Hasta que cruces la meta. Trabaja. ¿Trabaja en qué? En vuestra salvación. ¿Se pierde la salvación? No, pero tienes que trabajar en ella. Tienes que cuidarla. Porque un día vas a estar delante de Jesús y Él te va a decir, dame cuentas. No me casé, pues ya ves que dicen que se da cuentas del matrimonio, se da cuenta. No, de eso no te estoy pidiendo cuenta. De eso hablamos más al ratito. Dame cuentas de la salvación que yo te di por gracia. Dame cuentas. En vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. Con sumo cuidado tienes que cuidar la salvación que Dios te ha dado. ¿No? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, hermanos, ahora entendemos un poco más lo que está diciendo el apóstol Juan. Y ahora, hijitos míos, permaneced en él,
para que cuando se manifieste tengamos confianza, denuedo. Muchas veces creen que la palabra denuedo implica fuego espiritual y que habla con denuedo y quién sabe qué tanto. No, denuedo es confianza. Cuando el apóstol Juan hablaba con denuedo, está diciendo hablar con confianza. No estaba diciendo una mafufada ahí espiritualoide, no, dice hablar con confianza del evangelio, hablar con seguridad del evangelio. ¿Qué va a pasar con los verdaderamente salvos cuando crucen la meta? ¿Qué va a pasar? Se van a presentar delante de Jesús, ¿cómo? ¿Cómo? ¡Ay, qué miedo! Con confianza. Con confianza. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, porque eso va a ser una realidad, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Avergonzados. Hermanos, qué hermoso texto. Y algo que estoy viendo, hermanos, es que engrana maravilloso con algunos pasajes, algunos versículos de Mateo 24. Ahí veo mucho, veo advenimiento del Señor, la venida del Señor, veo la presencia del Señor, la manifestación del Señor, o sea, va a ser segura, vamos a estar delante de Él, eso es seguro, pero vamos a ser aceptados y no avergonzados como muchos que se decían en ese momento creyentes, pero que Jesucristo les dijo, apártense de mí. Es que en tu nombre echamos fuera demonios. Yo hice esto, yo serví. En tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Apártense de mí. A ustedes no los conozco, no son afiliados. Ustedes nunca estuvieron en mi redil. Ustedes nunca lo fueron. Es que yo soy un cristiano, ya ves que ahorita hay modalidades, ¿no? Cristiano marihuano, cristiano adúltero, cristiano homosexual. ¿De dónde sacan eso? Podrán engañar a cualquiera, pero cuando estén delante de Jesucristo, ay, no lo van a engañar. Y les va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad. Y eso sí se van a retirar de él avergonzados, porque no son hijos, nunca lo fueron, nunca fueron ovejas de él. Pero demos gloria a Dios, hermanos, que somos ovejas del Señor y que en su gracia podemos estar confiados de que tendremos vida eterna. Y los que somos verdaderamente creyentes, hermanos, pues acostumbrémonos, porque nos vamos a ver por la eternidad, por la gracia del Señor. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo de estudio, gracias Señor por este avance pequeñito, Señor, pero tan necesario en tu palabra. Señor, esto nos da una confianza hermosa, Señor, en ti, Señor. No es una autoconfianza, Señor, sino es una confianza en ti, en tu obra, Señor. Gracias, Señor, porque nos sentimos tan seguros en tus manos. Gracias, Señor, porque nos sentimos tan seguros y tan inspirados para seguir adelante a través de tu Espíritu y permanecer, Señor, en ti, permanecer, Señor, en nuestra congregación, en la comunión con la iglesia verdadera y permanecer en la sana doctrina, Señor, porque ese es el vestigio, esa es la evidencia de que tenemos la unción del Santo, Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo y te pedimos que sigas enseñándonos este próximo domingo para gloria y honra tuya. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Muchas gracias y nos estamos viendo el domingo que entra, si Dios nos lo permite.